Hello, hello, how is everybody? Hello, hello. I hope you guys are doing well. I hope everybody's doing well today. Today we have a very particular class called phrasal verbs. Y los phrasal verbs casualmente son unos verbos, como su nombre lo dice, que están unidos a una frase. No son solo los verbos que hasta ahora hemos aprendido. Son verbos que nosotros los combinamos muchas veces con preposiciones, que es una unión de muchas palabras, pueden ser 2, 3 palabras, pero que la unión de aquellas hace que se forme una nueva palabra. Esto lo hemos visto muchísimo y es muy popular en los países anglófonos que, pues hablan inglés y lo usan muchísimo. Hemos llegado a una parte importante donde nosotros vamos a aprender cómo utilizar los phrasal verbs. Y esta es, señores, la clase 87. Sígame. Dice así. We can use many verbs together with another word to form phrasal verbs. Nosotros podemos usar, dice, muchos verbos juntos con otra palabra para formar lo que nosotros llamamos phrasal verbs. Por ejemplo, put on, ¿no? Que es ponerse algo. Por ejemplo, ponte tu chaqueta, ponte un suéter más, no sé, más abrigable, hace mucho frío. O como cuando alguien te dijo, hey, get up, levántate. Mira que hace mucho frío, por ejemplo. Perdón, mira que es muy tarde y tienes que ir a la universidad, por ejemplo. Entonces, si te das cuenta, solo la palabra put es poner. Solo la palabra get es obtener. Pero si juntas get con up, get up. Eso significa, pues, que tú tienes que levantarte. Tiene un significado distinto al solamente get. Dice, the same verb can go with several different words. El mismo verbo puede ir con muchas palabras, para formar lo que nosotros llamamos el phrasal verb, with different meanings, con significados diferentes. Nosotros dijimos que put on, como está aquí, es colocarse algo, ¿no? Una prenda, un vestido, un traje, un suéter, no sé, lo que tú quieras llamar, ¿no? Una bufanda, porque hace mucho frío, por ejemplo. Pero, si yo quisiera, por ejemplo, poner put away, eso ya cambia. Y bueno, entendemos que put away es algo así como put something in the place or container where it is usually kept. Pon algo en su contenedor o en el lugar donde normalmente debería ir. ¿Eso qué quiere decir? Guardar algo. Put away your toys, Guarda tus juguetes, por ejemplo. Y tienes otra palabra, te das cuenta, el mismo put, pero con otra preposición. Put through, por ejemplo. Ahora, put through es to connect a person using a phone to the person they want to speak to. Entonces, ¿qué significa esto? Que alguien te conecte con una persona al teléfono con la que tú quieres hablar, por ejemplo. ¿Y eso qué quiere decir? Pues conectarse, ¿no? Por ejemplo, could you please put me through the customer service area? Entonces, si me puede conectar con el servicio, por ejemplo, al cliente, atención al cliente. Eso es put through, que puedas conectarse al teléfono. Y dice así. The meaning of a phrasal verb is not always clear from the two parts. Dice que no siempre es clara para las dos partes. Por ejemplo, put through, como les decía hace un momento, significa conectar. ¿Qué quiere decir? Make a telephone connection. Entonces, you should check the meaning of phrasal verbs in a dictionary. Deberías, pues, chequear, muy bien, estos significados en un diccionario para tener un mayor énfasis, o, ¿cómo decirlo? Una mayor precisión al momento de saber de lo que estamos hablando. Porque los phrasal verbs no siempre es clara para ambas partes. Si yo solo te hablo en phrasal verbs y tú desconoces ciertas palabras, pues no hay comunicación entre ambas partes. Eso es lo que quiere decir. Aquí tengo unos más phrasal verbs. Grammatically, there are 3 types of phrasal verbs. Gramaticalmente hablando, hay 3 tipos de phrasal verb. Por ejemplo, one type consists of verb plus adverb.
Uno consiste entre un verbo más un adverbio. Y el otro dice que tiene un objeto. Por ejemplo, tú puedes poner el sujeto porque en una oración siempre, sí y solo sí habrá un sujeto. Tú puedes decir, she put on the hat. Ella se puso el sombrero. Puedes colocar las dos palabras que forman el phrasal verb juntas. Pero también podrías hacer lo siguiente. También podrías decir, she put, y puedes poner el objeto entre ambas palabras que conforman el phrasal verb. She put the hat on. Ambas son igual, ambas son igual. Tú puedes colocar de esta manera, la manera 1 o de la manera 2. Y realmente daría igual, ya sea 1 o 2. Siempre y cuando el tipo consista entre verbo y adverbio. Ahora, los verbos más comunes, en ese caso, que tú podrías usar, colocándolos de estas dos formas, si te parece, son los siguientes, los que están aquí. Y vamos a hablar de ellos, porque es muy importante, creo que puedas entenderlo. Cuando nosotros tenemos bring up, pues bring up quiere decir sacar el tema esencialmente, ¿no? To start to talk about a particular subject, ¿no? Para empezar a hablar de un tema en particular. Es como cuando peleas con alguien y esa persona pues te saca un tema bastante incómodo del pasado, su arma secreta para ganar la pelea. Y tú dices, oh madre mía, otra vez sacas el mismo tema, pero ya se enterró hace años, por ejemplo. Dar a relucir, sacar el tema, bring up. Tenemos la palabra calm down. Calm down es como... Esto esencialmente es calmarse, ¿no? Cuando to stop feeling upset, angry, excited, or stop feeling stop someone feeling this way, ¿no? Cuando quieres que alguien cese de sentirse así, ya sea enojado, emocionado, ya sea decepcionado, lo que tú quieras, para decir, hey, calm down, please, calm down. Tenemos la palabra cross out, que es básicamente tachar algo, ¿no? Por ejemplo, algo no está correcto y tú haces esto. Tú lo tachas, cross out. Y ya está. Indica que pues no está bien. Eso es cross out. Cuando nosotros tenemos la palabra fill in, por ejemplo. Fill in puede significar muchas cosas, entre ellas, to write or type information on the document in spaces that are provided for it. Por ejemplo, en ese caso usamos fill in para nosotros decir, escribe en los espacios, fill in, llena el formulario, fill in. O hay espacios en blanco y decir fill in the gaps, ¿no? Llena los espacios en blanco. Hay una información, un documento donde tienes que llenarlo. Muy bien. También usamos fill in cuando nosotros hacemos el trabajo de alguien más. Esa persona está ausente y nosotros pues hacemos su trabajo. Por ejemplo, no sé, I'm not her regular secretary, I'm just filling in. Yo no soy su secretaria regular. Yo solamente estoy filling in. Mientras tanto, hasta que regrese. Estoy ocupando, llenando ese lugar, suplantando, etc. Find out. Este verbo es un verbo muy interesante. Cuando nosotros tenemos find out, es básicamente descubrir. Por ejemplo, they found out the secret. Ellos descubrieron el secreto, por ejemplo. Otro. Give in. Cuando nosotros tenemos give in, es como que tienes una conversación con alguien que luego se torna a una discusión. Y en toda discusión es porque A piensa diferente que B, ¿verdad? Entonces uno de los dos tiene que give in, porque si no la conversación dura para siempre. Es como una especie de ceder, ¿no? Es finally coming to an agreement, ¿no? Llegar a un acuerdo al final, por ejemplo. Tienes give out, que es diferente. Ahora, give out podrías decir lo siguiente. If a machine or part of your body gives out, it stops working. Si una máquina o una parte de tu cuerpo gives out, como está aquí, quiere decir que deja de funcionar. Ese es el significado de give out. No to last no longer working, ya no funciona más. Look up. Tenemos otra palabra fantástica que es look up, que significa become better, to get better, to improve. Look up puede ser pues mejorar, convertirse en alguien mejor, y también significa buscar, mirar hacia arriba, look up.
Como dice la canción de Coldplay, look up the stars, mira hacia arriba las estrellas, por ejemplo. Look how they shine for you, mira cómo brillan para ti, por ejemplo. La palabra pick up es muy usada. Pick up pues significa recoger. Recoger a alguien, por ejemplo, y te recojo a tu casa a las 5. Vamos a por un café, por ejemplo. Pick up. Luego tenemos point out. Point out esencialmente señalar, indicar, hacer notar. Es como que estoy cansado de que, por ejemplo, mi jefe points out every single mistake I make. Cada error que yo hago, por ejemplo, points out. Luego tengo pull off. Pull off significa, por ejemplo, if a vehicle, si un vehículo pulls off, if it starts moving. Si nosotros usamos pull off, quiere decir que empieza a moverse. Eso quiere decir arrancar, pull off. I pull off my car, ¿no? Yo enciendo, arranco mi auto, por ejemplo. Vamos al siguiente, put away. Esta es una palabra que nosotros pues ya... Que nosotros pues ya lo hemos mencionado anteriormente aquí. Con put away, ¿no? Cuando tienes que dejar todo en su sitio, tienes que colocar todo en su respectivo lugar. Put through también lo hemos explicado antes. Take off. La palabra take off se puede interpretar de muchas formas. Por ejemplo, take off es if an aircraft, bird, or insect takes off, it leaves the ground and begins to fly. Ya sea una nave espacial, un ave, un avión, cualquiera de esas cosas, un insecto. Cuando el insecto takes off es cuando deja de estar en el suelo, en la superficie. Cuando hace esto, mira, ¿no? Y empieza a volar. Eso es take off. Despegar, digámoslo así. Try on es probarte algo. Cuando vas, por ejemplo, al mall y quieres comprar algo y you wanna try it on, quieres probártelo, pues ya tienes try on. Turn off es apagar. Ya saben qué es eso. Turn off the TV, please. Y workout, básicamente, pues es hacer la rutina de ejercicio, ¿no? Es hacer ejercicio. Hey, mira, aquí estoy working out, ¿no? Haciendo ejercicio, por ejemplo. Y esos son los verbos de la primera columna. Vamos a los verbos de la segunda aquí. The second type of phrasal verb consists of verb plus adverb, but there is no object. Aquí hay un objeto. Aquí la única diferencia entre la primera parte y la segunda, pues es que aquí no hay objeto. Por ejemplo, I usually get up at 7 o'clock. Normalmente me levanto a las 7 en punto. Y los phrasal verbs más comunes en este caso son los que tienen aquí. Por ejemplo, la palabra breakdown. Es un phrasal verb muy conocido. Muy bien. Que breakdown es que deja de funcionar algo, ¿no? Un sistema, una relación, una discusión. Bueno, cuando tiene un breakdown, que significa it fails. It means there is a problem or disagreement. Hay un problema, un desacuerdo, pero ya deja de funcionar. Unable to control your feelings and start to cry, for example, that's breakdown. Cuando eres incapaz de controlar tus sentimientos y empiezas a llorar, es como que te rompes, algo se rompe, se quiebra, algo se cesa de funcionar como debería ser. Check-in, pues creo que todos sabemos que es un check-in, como cuando viajamos, por ejemplo, y tienes que registrarte. La palabra get off, por ejemplo, significa to leave a place, usually in order to start a journey. Es dejar un lugar con el fin de empezar una jornada, por ejemplo. Podría ser to leave work without permission. Dejar, informalmente hablando, pues es dejar el trabajo sin permiso, usualmente al final del día, por ejemplo. También get off puede ser un imperativo muy rudo de decir, hey, bájate de mi auto, get off my car. Get off, o sea, largo de mi auto, por ejemplo. Podría ser también eso. Get up, que lo hemos visto antes, muy bien, ya sabemos que es get up. Go on es continuar, como por ejemplo estás hablando con alguien y ambos se interrumpen y tú le dices, please, go on, por favor, continúe, siga, etc. O the show must go on, el show debe continuar, por ejemplo, como la canción de Queen. Tenemos go out. Bueno, go out es bastante sencillo. Let's go out, salgamos, ¿no? Salgamos fuera, no estemos aquí en casa. Tenemos la palabra hang about, por ejemplo, que es to move or do things slowly, por ejemplo. Hacer las cosas lentamente, hang about. Go and pack, but don't hang around. Don't hang about, que es lo mismo.
We have to go in an hour. Es como cuando haces las cosas así, súper lentas, de mala forma. Hey, no pierdan el tiempo, vamos, vamos. Don't hang about. Tenemos que irnos en una hora. Empaquen más rápido, por ejemplo. Tenemos look out. En este caso, look out es como, por ejemplo, hey, atento. Por ejemplo, to watch that it's something happening and be harmful. And you have to be careful about that. Ves que alguien está con el celular y está pues con la bicicleta a la misma vez, imagínate. Hey, look out, hay un agujero ya a 10 metros. Atento, cuidado. Tenemos la palabra set off, que es empezar un viaje, empezar algo, esencialmente es partir, you set off, por ejemplo. Cuando tú hablas de show up, hablas de que ella reveló el secreto de la familia. She showed up the secret of the family, ¿no? Ella apareció misteriosamente, de repente, show up. Se mostró, se dio, se mostró básicamente. Stay up, que permaneces de pie. I stayed up the whole morning, por ejemplo, esperando la fila del banco que pueda moverse. Me esperé toda la mañana. Bueno, tenemos take off, que ya hemos visto aquí. Turn out, por ejemplo, que resulta que el otro día, well, it turns out that the other day, resulta que cuando yo le pedí este servicio, ella se negó rotundamente. It turns out that when I asked her for blah, 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 por ejemplo. Y tenemos otra palabra llamada turn up, que podemos utilizarla para nosotros hablar de aparecer. The third type consists of a verb plus adverb plus preposition. Y este tercer tipo pues consiste en un adverbio más una preposición, por ejemplo. And they have an object. Y estos tienen un objeto. Que tenemos el primero, tenemos el segundo y ahora vamos al tercero. Cuando tienen un objeto más una preposición y un adverbio, por ejemplo, looking forward to, son 3 palabras y no 2 como estas. We're looking forward to your news, por ejemplo. Looking forward es esperar. Algunos verbos comunes en este tipo son do away with. Cuando nosotros hablamos de do away with es deshacerse de algo de alguien, acabar con algo con alguien. ¿Sí, no? ¿Se entiende lo que quiero decir? Face up to es cuando tienes que encarar algo, hacerle frente, aceptar una situación difícil que ya existe. Puedes hablar de run out to. Y cuando nosotros hablamos de run out to, es quedarse sin, por ejemplo. Oh man, we're running out of time. Estamos quedándonos sin tiempo. Running out of gas, por ejemplo. Y tienes otra palabra llamada look up to, que es diferente solamente al look up. Look up es una cosa, pero look up to es cuando tú admiras a alguien. Oh man, I look up that person so much, por ejemplo. Y ahora pasamos a la práctica. Very, very good. Es una clase bastante rica en vocabulario, como ustedes se han dado cuenta. Y vamos a probar algunas palabrillas nuevas aquí. Dice así. Complete these dialogues. Completa estos diálogos with a phrasal verb and a pronoun. Con el phrasal verb y el pronombre que corresponde. Vamos con el ejemplo. Mary has put her hat on. Mary se ha puesto su sombrero. Yes, she's put it on. ¿Qué se lo ha puesto? Sí, se lo ha puesto. Number 1. Who brought up the children? Their uncle. Recuerden que estamos usando el phrasal verb brought up. Muy bien, dice los niños. Y tenemos their uncle. Recuerden que podemos poner verbo. Podemos poner aquí la persona, el objeto. Muy bien. Y podemos poner el adverbio en este caso. Their uncle brought. Brought them. Creo que no va a entrar. Up. Their uncle brought them up. Entonces vamos a agrandar esto. Good. Creo que está bastante grande la letra. Brought them up. Very good. Vamos a la siguiente. Did you cross out the wrong words? ¿No tachaste las palabras incorrectas? No, the teacher crossed them out. Yay. The teacher crossed them out. No, el profesor los cruzó. Los tachó, por ejemplo. Crossed them out. Recuerden que ponemos el verbo, el objeto, y podemos poner el otro de esta forma. O lo podemos poner también así. Los dos phrasal verbs aquí,
las dos palabras y luego el objeto. Number 3. When do we have to give in the homework? We have to... ¿Cuándo tenemos que entregar la tarea, por ejemplo? We have to... Y podemos poner acá give it in. We have to give it in tomorrow, por ejemplo. Super easy, ¿eh? Aquí. Can you pick Sally up after school? ¿Podrías recoger a Sally después de la escuela? Ok, dice. Bueno, ok. Yo, on my way home. En mi camino a casa, ¿no? Cuando yo me dirija a casa. On my way home. Entonces, al tener on my way home, pues estamos hablando de camino a casa. Y aquí damos a entender I'll pick her up. Yo la recogeré cuando esté de camino a casa, por ejemplo. Nice. Number 5. Children, can you put your toys away now, please? Can't we? Niños, podrían, por ejemplo, esos juguetes, por favor, estorban aquí, en otras palabras. Y acá ellos le dicen, can we put them away? ¿Los podríamos guardar luego? Can we put them away later? ¿Los podemos guardar más tarde, luego, por ejemplo? Can we put them away later? Y de esa forma, pues, nosotros tenemos hecho los phrasal verbs. Very good. Me gustaría que esto ustedes lo hagan en casa a modo de tarea y como siempre nos lo envíen. Y de esa forma pues ustedes van a tener mucho más entendimiento de lo que es phrasal verbs. Porque la práctica es el maestro. Y con mucho gusto nosotros podemos ayudarles en este emprendimiento. Thanks very much. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente sesión. No olviden suscribirse a nuestros canales de Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Y recomendarnos a muchas más personas para que de la misma manera esta gente pueda tener, como siempre, apertura a poder aprender un idioma de forma gratuita. Thanks very much. I'll see you around. Bye bye. Thank you.